Buen día, Dios te bendiga y te guarde. Te doy la bienvenida a otra lectura de la Biblia del Oso. El día de hoy vamos a estar leyendo en el Evangelio de San Mateo, o sea, el primer Evangelio. Vamos a leer el capítulo 2 y vamos a leer de los versículos 1 y vamos a leer hasta el 11. Repito, San Mateo 2 del 1 al 11. Hoy es la última lectura de la temporada de Navidad, aunque ya en muchas partes ya se acabó y ya incluso en los Estados Unidos ya quitaron todos los adornos o todo lo relativo. En Latinoamérica, así como en México o algunos países más del sur, hoy es un día, 6 de enero, que le llamamos el Día de los Reyes Magos, que aunque no se dice en la Biblia que fueron reyes explícitamente, pero bien si eran hombres sabios y que hicieron una cosa que ahorita pues vamos a tocar el tema. San Mateo 2, 1 al 11. Dice: Y como fue nacido Jesús en Betlehem de Judea en días del rey Herodes, he aquí que magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella habemos visto en el oriente, y venimos a adorarlo. Y oyendo esto el rey Herodes turbóse, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, preguntóles dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Betlehem de Judea, porque ansí está escrito por el profeta: y tú, Betlehem, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá guiador que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamados los magos en secreto, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento del estrella. Y enviándolos a Betlehem, dijo: Andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y desde que lo hallardes, hacedmelo saber, para que yo venga y lo adore. Y ellos, habiendo oído al rey, fuéronse. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. Y vista la estrella, gozáronse mucho de gran gozo. Y entrando en la casa, hallaron al niño con su madre María, y postrándose, adoráronlo, y abriendo sus tesoros, ofreciéronle dones, oro e incienso y mirra. Algunas partes aún se me hacen algo complicadas de leer. Recuerdo, pues, es una versión de hace casi 500 años. No es imposible leer, solo se requiere práctica. Por ejemplo, la palabra iba aquí lo hice como búa y algunas otras palabras, pero no es imposible de entender y es un ejercicio porque pues conforme uno vaya, si uno aprende a leer una versión así antigua, las versiones más recientes son más fáciles, más rápidas de poder digerir. Bien, ¿qué podemos ver en estos puntos? Se entiende, aquí vemos algo que hoy en día, por la palabra reyes, no se menciona que ellos fueran reyes. Hay una insinuación en Isaías que de repente podría ser, pero no estoy diciendo que ya tiene que... Ahí está la respuesta. En Isaías 63 dice que los reyes estarán en el nacimiento del Señor. Pero léanlo y saquen sus propias conclusiones. Yo no puedo decir sí, si eran reyes, pero hay una posibilidad que lo fueran, porque eran hombres muy ricos, eran hombres de autoridad, eran hombres de gran sabiduría. No necesariamente la gente rica era muy intelectual. Recordemos, Abraham era un hombre muy rico, que tenía grandes finanzas y no era, o sea, no hizo escritos, no enseñaba como que clases. Era un granjero básicamente,
pero un granjero muy bendecido por Dios, un granjero muy humilde, un granjero que estaba centrado en la voluntad de Jehová. Entonces, Abraham no se iba a concentrar en las que hay, que estudios y eso. No, Dios no lo llamó a eso. Claro, Dios llamó a Abraham para comenzar a fundar su nación, pero Dios no le dijo a Abraham, estudia y enseña todo lo que sabe, o sea, como que enséñalo de una manera académica. No, no lo llamó a eso. Entonces, un rey tiene que ser alguien muy letrado, alguien que supiera de las leyes, alguien que supiera reglamentos, alguien que supiera leer y escribir por cualquier cosa legal. Imagínense que trajeran a un rey que no supiera leer ni escribir. Sería un rey totalmente manipulable. O sea, cualquier cosa que le quisieran dictar la tendría que hacer porque no tiene idea de lo que está haciendo. Entonces, hay una posibilidad. No estoy diciendo que está 100% comprobado. No, yo no les vengo a contar novedades. Yo al rey les quiero contar antigüedades, pero que estén comprobadas en la misma palabra de Dios. Aquí lo que importa ver es que si eran magos, no magos de que practicaban magia. También se les dice magos a los que son hombres conocedores, sabios. Porque también se sabe que la magia, o sea, la hechicería está prohibida explícitamente por Jehová. Entonces sería contradictorio que algún hechicero llegara con con Jesús a adorarle explícitamente sabiendo que la voluntad de Dios es que no se practique la hechicería. Lo interesante de ver aquí de los hombres de Oriente, de los sabios de Oriente, en inglés le dicen los wise men, que es los sabios de Oriente, que es otra descripción muy correcta, es que no eran judíos. Aquí lo dice, de Oriente. No, no menciona que fueran judíos, o sea, si fueran judíos hubieran llegado rápido. Pero sin embargo estos hombres no eran judíos, no tenían que ver con la genealogía de Abraham, básicamente eran gentiles. No fueron los primeros en llegar al, al nacimiento de Jesús porque incluso aquí hay un punto muy importante. Aquí va en el versículo 11, ya el último versículo que leemos, dice, y entrando en la casa. Eso indica que ya no estaba en el pesebre, ya habían llegado a su casa, ya no estaban en el censo. Entonces, posiblemente hay una aproximación que los magos hayan llegado entre meses de nacimiento hasta los 2 años. O sea, Jesús, o puede que un poquito más, pero Jesús ya no era un bebé recién nacido. Pero fueron los segundos en llegar. Los primeros fueron los pastores. Los pastores sí llegaron al pesebre. Los pastores sí vieron al niño acostado en el pesebre. Ellos fueron los primeros en llegar. ¿Qué quiero decir con esto? Dios no hace acepción de personas tanto intelectuales o no intelectuales. A veces también quieren decir, no, es que Dios no quiere llamar a los intelectuales y, o sea, los quiere desechar, o sea, la sabiduría te envanece o te vuelve loco. ¿Y el apóstol Pablo qué? El apóstol Pablo era un hombre muy intelectual, claro, tenía un corazón muy retorcido porque con su intelectualidad se la pasaba matando a cristianos, por eso tuvo que bajar Jesús a decirle, basta, deja de hacer esto, estás golpeándome a mí, no estás golpeando a los cristianos, me estás dando a mí, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es lo que le advierte muy claro Jesús a Pablo. Entonces es muy interesante ver que los primeros, bueno, los segundos que llegaron a ver a Jesús fueron los magos de Oriente. Y entre los regalos que le dieron, que fue la mirra, era como una manera de decir que sabemos que tu muerte tiene que venir. Y estamos como que anticipándola, o sea, sabemos que tu muerte es necesaria para nosotros. Porque si bien Jesús sí nos enseñó mientras vivía, sí hizo, o sea, sí nos acompañó, sí nos enseñó a interpretar mejor la palabra de Dios, el propósito de Jesús era venir a darnos vida y vida en abundancia. ¿Y cómo le iba a hacer? Por medio de su muerte.
Su muerte nos bendijo tanto como su vida, porque sin su muerte no habría no habría una manera de calmar la ira de Dios, no habría un pago por el pecado del mundo, no habría todo eso. Por eso en el versículo, en el capítulo anterior menciona el ángel a José que este Jesús iba a nacer para salvar a su pueblo de sus pecados. Y la única manera de salvar al pueblo de sus pecados era teniendo que morir y tomar nuestro lugar. Bendito sea Jesús por eso. Y me conmueve esta historia. A mí me gustan mucho las historias de la Biblia donde se habla de gentiles siendo partícipes. Porque bien uno dijera, no, pero Jesús solo hablaba con judíos. Incluso sí se le atravesó una vez una mujer que le dijo, por favor Jesús, ayúdame con mi hija, o sea, sánala. Y Jesús le decía, no, yo vine por los judíos. Y es donde le dice, pero él le dice, no es correcto darle la comida a los perritos, a los perrillos. Y la mujer dice, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y es donde Jesús le dice, eso, o sea, eso es lo que quiero ver, o sea, que insistan, o sea, que uno pensaría, Jesús no le gusta que lo adore, o sea, que lo busquemos, claro que sí, pero en ese caso, físicamente hablando, físicamente en su cuerpo temporal, Jesús solo iba a poder ministrarles a 12 de manera íntima y a 3 súper íntima, porque no tenía mucho tiempo. Jesús, aun siendo Dios, estaba interactuando en su manera humana, sabiendo que no tenía mucho tiempo. Y me parece que me desvió el tema, pero no, estoy hablando de un tema de gentiles siendo partícipes en la vida de Jesucristo. Entonces Jesús quiere que vernos de que seamos insistentes, como estos hombres fueron insistentes. ¿Por qué vienen hombres de Medio Oriente o sea, a ver a Jesús? ¿Por qué esa insistencia? Hombres de Oriente, kilómetros, para ver a Jesús. ¿No es para darle regalos? No, para adorarlo. Ellos sabían quién era Jesús. Qué lástima que no solo que los judíos no creyeron que Jesús era Dios en su momento, o sea, lo rechazaron, sino qué lástima que muchas sectas de hoy en día nieguen esta verdad, nieguen que Jesús sea Dios. Y la mejor manera de negarlo es creando versiones de la Biblia donde se desmerita a Jesús de la deidad, que donde se hable de Jesús como el verbo que se hizo hombre, que se hizo carne. Ahora digan que el verbo, en vez de decir el verbo era Dios, dicen el verbo era un Dios y con D minúscula. Eso es indignante. Porque estos hombres viajaron de kilómetros para buscar a Jesús. No pues nada más para darle regalitos. No era como el... No, es que pues quiero llegar a darle regalitos como si fuera una película navideña norteamericana moderna. El propósito de ellos era, sí, iban a dar regalos, pero ¿cuál era el propósito de regalos? Su adoración. Viajaron de muy lejos. No nada más para visitar a Jesús. Ah, ¿cómo estás, este bebé Jesús? Y ya, o sea, no. No era bebé Jesús nada más. Era, venimos a adorar al Dios encarnado. Y ellos lo sabían muy bien. Y eso es admirable. Cada vez que leo la Biblia, puedo leer pasajes que antes ya había leído cientos de veces, pero el Espíritu Santo es el que me hace a mí ver su propósito, el principio de este pasaje. ¿Cuál era, qué es lo que me quiere decir en este pasaje? Y veo a un grupo de gentiles, no se sabe si fueron 3, lo más posible es que fuera una caravana. 3 hombres no iban a andar transportando tesoros. Para eso tendría que ser una caravana completa de hombres cargando con tesoros, con los regalos. Y hay que creer en Jesús como nuestro Dios. Los magos lo adoraron. Hombres sabios, no judíos. Y tengo que recalcar lo de no judíos, no porque desmerite a los judíos, sino que aún a los que Dios no había llamado en su plan original, ahí estaban. Es que la presencia de Dios
es irresistible. Aunque nos queramos resistir, la presencia de Dios nos va a seducir. No podemos resistirnos. Y eso es lo maravilloso de su presencia. Entonces, ¿qué quiero enseñarles con esto? Y que yo aprendí, porque no nada más se trata de yo les enseño, yo también que aprendo. Dios llama a los gentiles y doy gloria a Dios porque soy un gentil y he sido llamado para anunciar las buenas nuevas de su verdad. Estos gentiles, estos tres sabios de Oriente, ¿de dónde, o sea, de qué país eran? No lo dice la Biblia y tal vez lo sepamos hasta que estemos ya en la presencia del Señor. Pero estos tres hombres gentiles, no judíos, vinieron con esa insistencia, fueron a buscar al rey. Y qué lástima por los que según nosotros somos los hijos de Dios y no conocemos a Jesús. Fueron con el rey y el rey no los pudo ayudar. El rey debería saber dónde estaba naciendo el Cristo. Y el rey no los ayudó. Claro, ellos pudieron detectar dónde iba a nacer Jesús porque iba a ser en Betlehem. Pero ellos supusieron que el rey estaba también enterado de esto. Es como si dijera, somos cristianos y no conocemos la Biblia. Y que llegue alguien de afuera, alguien que apenas aprendió de la Biblia, o sea, alguien que apenas se convirtió al Señor y nos diga, oigan, ¿sabían que en la Biblia dice esto? O, ay, que gloria a Dios porque en la Biblia dice esto. Y uno dijera, ¿dónde lo dice? Lo dice en Salmos y esto. Sí es cierto. Imagínense qué vergüenza que digamos, yo soy cristiano, yo asisto a la iglesia todos los domingos y los días entre semana, y venga alguien que apenas se acaba de convertir al Señor, o alguien que ni siquiera se considera en nuestra congregación, y nos saque que sabe más de la palabra, y no solo que sepa, sino que que sepa y que lo utiliza para buscar a Jesús, que diga, oigan, ¿saben que a Jesús se le puede adorar así? Y uno, ok, ¿dónde dice? Lo dice aquí. Y nosotros, sí, fíjate. Qué pena que los que se digan que son hijos de Dios, o sea, que según están en la voluntad de Dios, no conozcan a Dios siquiera. Solo están ahí por costumbre o por tradición, pero no conocen de Dios en realidad. Se llama cristiano porque, pues yo soy cristiano porque mis papás van a la iglesia y yo de repente también. Eso no nos hace cristianos, eso no nos hace hijo de Dios. ¿Qué nos hace hijo de Dios? Lean San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. San Juan 1:12. Leanlo. Entonces, tengan la humildad de estos hombres gentiles, de estos hombres sabios de Oriente, y esa insistencia de buscar a Jesús. Jesús es el centro de la cristiandad. Literalmente, cristiandad habla de seguidores de Cristo, y el Cristo es Jesús. Es la palabra. Cristiano sin Biblia no puede ser posible ese término. Decir soy cristiano pero no leo la Biblia, no conozco es imposible. Porque Jesús es la palabra. Jesús es la Biblia. Y si no tenemos la Biblia, no podemos ser cristianos. Es como decir, soy seguidor de Jesús y no sigo a Jesús. Pues decídete en qué plano estás. O lo sigues o no lo sigues. No estoy diciéndote que te tengas que saber toda la palabra en memoria. No es imposible. Pero sí necesitamos estudiarla todo el tiempo. No como un estudio teológico, sino como algo que nos acerque a Dios de una manera íntima. Y digo esto porque estos hombres, sin ser judíos, ya escudriñaban la ley de Moisés y los profetas. Y digo, uno dijera, ¿cómo sabes eso? Bueno, aquí está citándome a Miqueas 5:2. Cuando leemos el pasaje 6, el versículo 6, o sea, el capítulo 2, leemos aquí el versículo 6, el mago que está hablando de ese pasaje está hablando de Miqueas 5:2. Incluso ahí lo dice, donde está la crucecita, ven donde dice las 6, hay una cruz y al lado dice Mich, que es Miqueas 5:2. Entonces ellos sabían la palabra también.
la conocían. Y no solo la conocían para tenerla en la mente, la conocían para acercarse a Dios. Y en este caso Dios los acercó a Jesús. Entonces, yo los invito a que sigamos escudriñando la palabra y que la palabra nos guíe a acercarnos a Jesús. Si la palabra no nos acerca a Jesús, no es problema la palabra, es nuestro problema. Porque el propósito de la palabra es acercarnos a Jesús mismo y reconciliarnos con Dios, reconociendo nuestros pecados, que somos pecadores y que no merecemos el cielo ni su presencia, y que solo por medio de Jesús podemos conseguirlo. Pero si solo leemos la palabra para creernos intelectuales o para tenerlo como una especie de tradición, estamos fallando en aprovechar la palabra para lo que es verdaderamente. La palabra de Dios es nuestra acta de reconciliación con Dios, pero si lo utilizamos para jugar, nos va a ir muy mal. Si lo utilizamos para pretender que sabemos mucho, que conocemos a Dios, pero no tenemos una relación con Él, nos va a ir mal. Yo los invito a que reconsideremos nuestra relación con Jesús, que nos reconciliemos que con el Padre por medio de Cristo Jesús, y que seamos como estos magos, insistentes, buscando al Cristo y dándole gloria, adorándolo, no nada más rindiéndole homenaje, porque así lo hizo la traducción del Nuevo Mundo, le rindieron homenaje. No, señores, no, hermanos, los magos no le rindieron homenaje a Jesús, lo adoraron. Compruébenlo con los textos en griego y van a ver que la palabra habla de adoración, no de honra, no de homenaje. Espero que esta palabra los bendiga, que los motive a acercarse a Jesús y que los guíe a adorarlo, a reconocerlo como Dios, y que esto nos lleve a tener esa intimidad con Dios, el Padre, que seamos limpios, santificados, purificados, y que así podamos tener ese derecho de estar en su presencia y pues estar en su presencia dándole honra y gloria para siempre el día que nos toque estar allá con Él y no en el lago de fuego, que es el lugar de perdición eterno. Gracias por estar aquí leyendo esto. Aquí acabó la serie de la temporada de Navidad. Vamos a seguir leyendo pues pasajes del Antiguo Testamento. Si Dios lo permite, voy a estar leyendo Salmos y espero pues los que estemos, los poquitos, que podamos estar escudriñando la palabra, y no solo leyéndola sino escudriñándola, y que todo esto nos guíe a tener un conocimiento pleno de nuestro Señor, y así sepamos cómo adorarlo en espíritu y en verdad. Gracias por haber estado hasta aquí. Espero que tengan un bendecido día. Les deseo que tengan un feliz día de los Reyes Magos. Sé que no eran reyes, pero así se dice. Feliz día de Reyes Magos. Recuerden la participación de estos hombres en la vida de Jesús, y que podamos llegar a ser como estos hombres, dándole adoración a nuestro Señor Jesús. Y eso sería todo hasta aquí. Gracias por haber estado este tiempo viendo estos segmentos. Dios los bendiga y los guarde grandemente. Nos vemos en la próxima lectura de la Biblia del Oso.